¿Juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios? Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Si así lo hicierais, Dios los ayude, y si no, Dios y la patria os lo demandan. No es un ajuste, lo que esto es decir que no se puede aumentar el déficit fiscal. No es un ajuste. ¿Quién está detrás de esta ley, de la redacción de esta ley? Corporación, esta la hizo Sanín. Puño y letra de Sanín. Con la presencia de 129 diputados, queda abierta la sesión especial. Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? En una noche de un día muy particular, bueno, uno dice siempre, un día con mucha información, hoy muchísimo más. En instantes vamos a hablar con Patricia Bullrich, al final del programa vamos a hablar con Ricardo López Murphy. La actualidad pasa por Intratables, ha tenido amplia repercusión, el reportaje que anoche le hicimos fuertísimo, lo que dijo Sergio Berni. Muy fuerte. El Congreso, tenemos móvil, también estamos en vivo, está debatiendo en este momento la Cámara de Diputados, veíamos la imagen cuando comenzaba la sesión, una sesión que se supone que terminará en algún momento de la madrugada. Cientos de oradores, un clásico, una pena porque los mejores discursos te los perdés, son tipo 3, 4 de la mañana, que lo que uno quiere escuchar a Máximo, uno quiere escuchar a Carrió, ¿no? A Graciela Camaño, las grandes espadas parlamentarias, bueno, 3, 4 de la mañana, una pena. Mañana, 14 horas, en principio, el proyecto aprobado en diputados pasa para el Senado. Vamos a ver rápidamente la encuesta a partir de una frase del flamante ministro de Economía, Martín Guzmán. El ministro dijo que el plan de emergencia económica del gobierno no es un ajuste. ¿Estás de acuerdo? Sí, 15%, no 84%. O sea, si crees que el ministro tiene razón, sí. Bueno, Brancatelli vota sí. Claro. Yo también, También, vos decís que no es un... ajustazo. Te quedó corta la palabra. Vos, Brancatelli, no es un ajuste. Son medidas que hay que tomar para recuperar el país. ¡Epa! Acá estamos 9 de la noche y 47 minutos. En la Cámara de Diputados se está debatiendo el proyecto de emergencia económica de Solidaridad Social. Uy, justo, ¿quién está hablando? Fernando Adolfo Iglesias. A ver, escuchamos al diputado Fernando Iglesias. Yo le quiero preguntar al señor presidente de la Nación, al presidente Fernández, ¿es esto Sarmiento y Alberdi? ¿Era esta la moderación y la conciliación y el respeto de las instituciones? 3 emergencias por día y menos de 1 hora por artículo. ¿Era esto ponerle plata en el bolsillo a la gente? ¿Cargarle un ajuste del 2% para negociar con el FMI a los jubilados y la clase media? ¿Era esto prender la economía? ¿Subir los impuestos a los sectores productivos, como los exportadores de servicio y el campo? ¿Era esto reactivar la producción y poner de pie al país? ¿O es esto el comienzo de otra duplicación de la carga impositiva como la que hicieron los 12 años que gobernaron con la soja a 480? Bien, ahí está Fernando Iglesias, el diputado de Cambiemos, ¿no? Hablando en este momento del recinto, una sesión que suponemos va a durar hasta la madrugada. En principio, mañana 14 horas comienza a tratarse este proyecto ya con medida de sanción de diputados en el Senado, es lo que se espera y se calcula. Hay un rumor, lo contamos en calidad de rumor, ¿no? Lo tenemos todos. Reitero, calidad de rumor de que Cristina Camaño, fiscal, ¿no, Nicolás? Fiscal nacional. Fiscal nacional, sí, que en algún momento tuvo a su cargo... Fue presidenta de Justicia. Fue secretaria de Seguridad. De Garré. De Nilda Garré. Estuvo a cargo de la oficina de escuchas cuando dependía de la procuración. Bien, podría ser de... Hoy es presidenta de Justicia Legítima. Todo eso de esta señora que podría... Pañoli cuando estuvo suspendido. Podría ser la nueva interventora de la AFI. ¿Sí? Es categoría rumor. Datos, todo el gobierno no lo niega. Y por otro lado... En redes sociales la están felicitando, ella no respondió. En su propio Facebook la están felicitando. Hay colegas a los cuales ella les ha confirmado que le han ofrecido el cargo. Ella ha contestado que sí, pero hasta hace 1 hora... Ahí, esperamos puntos suspensivos. Probablemente se va a confirmar. Sí, pero pasa que Luli habla de Nilda Garré y Camaño 2. Por eso nos desviamos del tuit de Luli. Igual en caso de que sea Fabián, se confirma el poder bifronte, ¿no? Ahí lo tenés. La economía. Sí, este es el de felicitaciones Nilda Garré, Cristina Camaño, nuevas interventoras de la AFI. Bueno, interventoras no va a haber 2. No, intervención hay 1.
En principio No, sería, el rumor en del principio. que hablas vos, Fabián, es Camaño primera. Camaño Garré 1. segunda. Yo no sé si Garré aceptaría ser segunda, veremos, ¿Quién no sé. sabe? Entiendo lo de Está 2007. Patricia Bullrich 2007 fue, ¿no? en el móvil. Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo muy te va? bien. Patricia, tenemos muchas preguntas porque anoche estuvo aquí Sergio Berni. La verdad, iba a decirte, habló mal de vos, pero la verdad que habló medio mal de tu sucesora. Casi, no sé si igual o que vos o menos mal. Pero bueno, ¿qué quisiste decir cuando dijiste lo de las piedras? Bueno, dije una cosa muy concreta. Cuando se trató la reforma previsional, en diciembre del año 2017, tiraron 14 toneladas de piedras, hirieron 120 policías, para ahora plantear una resolución en esta ley que se está votando, que es el congelamiento de esa fórmula, el achatamiento de la pirámide previsional y no poner más en marcha esa fórmula por un tiempo largo. En consecuencia, lo que dije es, esas piedras que tiraron se las tienen que llevar ellos mismos, se las tienen que devolver a ellos mismos. No tirándolas, porque nosotros no tiramos piedras, sino que tienen que traer un volquete, llevárselas, porque lo que hicieron fue tirar piedras para desestabilizar un gobierno y no por una convicción, porque si hubieran tenido la convicción de que era necesario generar lo que están generando ahora, en ese momento hubieran apoyado la ley en vez de tener una actitud cuasi golpista como la que tuvieron ese día. Ayer Berni dijo que en relación a esta declaración tuya que tenías abstinencia mediática. Yo trabajo en política desde hace muchos años, sé cada una de las cosas que digo, no tengo ninguna abstinencia mediática porque si algo no me falta es la cantidad de medios que me llaman y que me piden estar en sus programas o hablar, y creo que tengo una voz autorizada por haber sido 4 años ministra de Seguridad y por ser un integrante de uno de los partidos importantes de la oposición que hoy está debatiendo en el Congreso de la Nación y le va a decir no a los superpoderes. Es decir, en una democracia hay dos partes integrantes que tienen una dimensión similar cuando uno entiende la democracia como un sistema. Uno es el oficialismo, otro es la oposición. Es decir, durante todos los años en los que nosotros fuimos oficialismo, la oposición en todos lados tuvo su voz, tuvo sus posibilidades, tuvo su voto. Nosotros siempre gobernamos en minoría, tuvimos que negociar todos y cada uno de los puntos de las leyes y tuvimos una digamos, discusión mediática como la que yo puedo estar planteando en este momento. Así Sí. que además lo veo a Berni peleándose más con Frederick que conmigo. ¿Eso notás de Berni? No, sinceramente me parece que son cosas que él había dicho ya hace mucho tiempo. Son cosas razonables. Lo que dice Berni de las taser es algo razonable. Siempre una pistola de menor daño que una pistola mortal es mejor. Sobre todo él habló de la 9 de julio, de lugares determinados, como nosotros hablamos de estaciones de trenes. El tema de la policía que puede andar desarmada cuando llega a su casa es un debate muy lógico, porque cuando se trabaja en determinadas especificidades, por ejemplo en drogas o en investigaciones, o uno ha detenido gente y los policías son conocidos por los ladrones o por los homicidas, el homicida lo puede esperar sabiendo que el policía está desarmado. Entonces es un debate interesante, fuerte, que se puede dar, pero que en las zonas urbanas, en las zonas donde hay violencia, es necesario discutirlo, no sacarle el arma de un día para otro a un policía. Me parece que lo que plantea Berni es un debate razonable. Increíble lo que estamos escuchando, ¿no? Esto es verdad, señores, 21:54 en Argentina, en vivo. Patricia, Berni habló de, y la ministra Frederick, del nuevo, que no estaban de acuerdo con el protocolo de uso de armas tuyo y tampoco con la doctrina Chocobar. Eso lo dijo Frederick. Bueno, en primer lugar,
Vamos a hablar del protocolo. El protocolo es un protocolo que pasó el escrutinio de 7 jueces, 6 federales y 1 nacional, que llegó al Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, que en todas las instancias fue declarado como un protocolo absolutamente lógico, razonable y en concordancia con las Naciones Unidas. Me parece que hicieron política sin leerlo. Hay un fallo de un juez de Junín, el juez federal de Junín, que dice, antes de presentar un amparo, por favor, les pido que lean lo que están poniendo en debate, porque todo lo que ustedes dicen en este escrito no tiene nada que ver con lo que está escrito en el protocolo. El protocolo es un protocolo que lo que hace es defender a los hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad cuando actúan en cumplimiento de su deber o en legítima defensa y actúan correctamente. Nosotros encontramos 30 casos donde había policías o gendarmes que habían actuado correctamente y que sin embargo les habían puesto la figura de homicidio. Chocobar actuó correctamente. Si la policía de Avellaneda, si el intendente de Avellaneda, Ferraresi, si el gobernador Scioli formó mal a esos policías, no le dio los instrumentos necesarios, como hoy dice Bernie, que fueron mal formados, no le enseñó el correcto uso de armas, la responsabilidad de enviar un policía sin el correcto uso de armas la tiene quien lo envió hacia la calle. Igualmente, está bien, los dos temas en uno. Chocobar está bien. actuó bien. Está bien, contestaste los dos temas Chocobar en uno, actuó perfecto. bien, ¿por qué? Bien. Listo. Sí, ¿por qué? ¿Por qué actuó bien Chocobar? Porque voy a decirlo Sí. muy rápidamente. Porque defendió a la sociedad de un ataque brutal de una persona que había metido 9 puñaladas. Es lo mismo que pasó, exactamente lo mismo que lo que pasó el otro día En Puerto Madero. en Puerto Madero. Si el otro día, cuando ustedes miran Puerto Madero, van a ver que los motochorros cuando se escapan tiran, digamos, para atrás, yéndose en la moto. Si en ese momento un prefecto hubiera tratado de parar esos motochorros, seguramente al motochorro le hubiera entrado un disparo no de frente, porque los tipos estaban escapando y tirando. Si usted mira la puerta del Hotel Faena, va a ver que hay 5 disparos que le podían haber matado a cualquiera de los trabajadores del hotel. Entonces, hay que ser razonable, hay que defender a los hombres y mujeres de la fuerza cuando trabajan en cumplimiento de su deber. Chocobar hizo lo mismo. Bullrich, yendo a la estricta coyuntura, hoy se está tratando en el Congreso el proyecto de ley de emergencia que envió el Ejecutivo. Juntos por el Cambio, Cambiemos, decidió no dar quórum, no acompañar, teniendo en cuenta que ustedes hasta hace minutos, digamos, eran gobierno y que muchos de los puntos que se tratan hoy tienen que ver con reparar algunas cuestiones económicas, por ejemplo, tratar de hacerse de fondos para pagar la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri. ¿Usted cree que es una actitud correcta, digamos, la de los legisladores del bloque de Juntos por el Cambio? Absolutamente, porque en primer lugar lo de la reparación es una forma de decirlo. Nosotros creemos que no es así, que la deuda no necesariamente tenía que pagarse con estos impuestazos que se están llevando adelante, ni con el congelamiento de las jubilaciones de aquellos que ganan más de 14.067 pesos. Nosotros, por eso, en el 17 votamos otra fórmula previsional, por un lado. Por otro lado, lo que se está discutiendo acá es una cuestión más de fondo, que es la democracia republicana que tenemos en el país. El Congreso se puede reunir todas las veces que se necesita, se puede reunir un sábado, un domingo, se puede reunir del 1 al 30 de enero todos los días. Sin embargo, el tomarle los poderes, los superpoderes, y tomarle los poderes al Congreso y tenerlos el Ejecutivo, lo que hace es anular el poder de la oposición, es decir, de un porcentaje muy importante de la gente que votó equilibrio. Es desequilibrar con una ley y además con diputados que prometieron otra cosa en la campaña, como los diputados de La Baña, inclusive 3 que estaban en Cambiemos, que se pasaron de bando. Es decir, es trabajar
una mayoría que no fue ganada en las urnas. Una verdadera democracia es aquella que respeta el voto popular. Si acá se hubiera respetado el voto popular, esa ley se hubiera debatido con Juntos por el Cambio, que es la verdadera oposición, que son 116 diputados y una buena cantidad de senadores. Sin embargo, se elige armar estos bloques corcho, que son bloques que lo que hacen es taponar la discusión, funcionan como corchos, y lo que hacen es taponar la discusión, tanto los de La Baña como los que armaron este bloque de Unidad Federal, que es una mezcla de socialistas, peronistas, algunos que se fueron de Cambiemos, y el objetivo es anular el Congreso. Nosotros vamos a representar a la sociedad que quiere equilibrio, que quiere república, que quiere democracia, que quiere un Congreso funcionando y no una anulación, digamos, del Congreso. Algo totalmente distinto a lo que dijo Alberto Fernández el otro día cuando habló, que parecía muy bueno, termino con la grieta, y la primera ley que manda es absolutamente contradictoria con su discurso inicial. Pero que sea un poco más coherente con lo que dijo ese día. ¿A vos te decepcionó Alberto esta semana? En mi caso no es un problema de decepción. Yo conozco cómo funcionan, he seguido toda la campaña, intentaron primero desarmar toda la justicia con la lógica del lawfare, intentaron decir que acá había tierra arrasada, intentaron generar una especie de atrás de escena para venir con esto, que es la concentración del poder. Esto es típico del peronismo y del kirchnerismo. Concentran el poder, quieren gobernar solos, quieren comprar gente en vez de discutir y de generar diálogo. Ahora, ya lo conocimos 12 años, sabemos que venían recargados y así los hemos visto estos días. Bullrich, el tema, más allá de las intenciones del peronismo, del kirchnerismo, lo cierto es que si no hubo tierra arrasada, ustedes dejaron una economía y una sociedad muy dolida. No hacen una autocrítica porque apenas se han ido del gobierno. No tiene nada que ver. Nosotros podemos hacer una autocrítica y hemos hablado en muchas oportunidades, y lo dijo nuestro, digamos, el expresidente Mauricio Macri, lo ha dicho inclusive en el debate presidencial sobre los problemas que tuvimos. Pero también nosotros lo dijimos y por eso nos votó el 41% de la gente, para ejercer equilibrio democrático. Y eso es lo que estamos haciendo. El hecho de que nosotros reconozcamos que tuvimos problemas, como tuvimos problemas cuando subimos al gobierno, y Cristina nunca reconoció los problemas que había dejado, nosotros hoy reconocemos los problemas que tenemos, pero eso no significa anular la democracia. Son dos cosas, son como dos discusiones distintas. El hecho de que si el gobierno plantea cuestiones coherentes y lógicas a discutir en el Congreso, nosotros estamos abiertos a discutirlo. Lo que no vamos a hacer es ponerle una faja de cierre al Congreso de la Nación. Eso no lo vamos a hacer porque la gente a nosotros nos votó y porque una verdadera democracia es la suma del gobierno y la oposición. Eso es lo que está en cualquier teoría política moderna. La democracia Bullrich. no es solo el gobierno, sino que es también la oposición. Bullrich, la retrotraigo un minuto nuevamente al tema de la seguridad, porque usted fue ministra de ese área durante 4 años. Más allá, no quiero discutir el caso Chocobar, porque hay diferencia con lo de Puerto Madero, dado que el asaltante, en un caso, como usted dice, los motochorros tenían arma de fuego, en el otro caso tiene un arma blanca. Pero más allá de eso, la ministra Frederick habló... Un arma blanca, ¿qué diferencia tiene? ¿Le metió 9 cuchilladas a una persona? ¿A usted le parece que eso es diferente? No, en eso ¿Le parece que es diferente meterle 9 cuchilladas a una persona? Bullrich, en la huida es diferente. Discúlpeme, pero... Darse vuelta y andar disparando con un arma de fuego... No, la huida no es diferente. Usted puede tirar un cuchillo a 9 metros. Sí. Está muy equivocado, Gravia. Mire todos los manuales del mundo entero y va a ver lo que significa el arma blanca. Bueno, a mí me parece que hay una diferencia, pero los atentados que se dieron en muchos lugares del mundo y va a ver lo que es el arma blanca. Está bien. A mí me Entonces, parece... el arma blanca es un arma. No, de eso no tengo ninguna duda, pero en la huida me parece que tienen efectos distintos, pero no importa. Lo que le quiero preguntar específicamente vamos es sobre a ver, lo lo que va a dirimir la justicia. Bien, lo que le quiero preguntar específicamente es sobre lo que sí va
va a derogar, y ya dijo la ministra Frederick. Uno es la discrecionalidad para pedir DNI en los trenes, otro es la no obligatoriedad para es discrecional. Bueno, la medida para pedir DNI en los trenes, la no obligatoriedad de los efectivos policiales de dar la voz de alto en situaciones críticas y lo que ella calificó como un fracaso de ese servicio cívico para los chicos ni los que no estudian ni trabajan. Quería saber cuál era su opinión sobre esas 3 medidas que ya se anunciaron y si esto, en su consideración, va a crear, sí. Déjeme terminar, va a crear una sociedad más segura o menos segura. Vamos por partes. En primer lugar, el tren ha tenido la más baja cantidad de delitos de los últimos 20 años. Bajamos el 75% de los delitos en tren. Esto no es una casualidad. Cuando llegamos a bajar el 50%, nos dimos cuenta que estábamos estancados y que había una reiterancia permanente de punguistas, de abusadores, de carteristas que subían todos los días al tren. ¿Qué hicimos? Hicimos una lista con todas esas personas que habían delinquido en el tren y les pedíamos documentos y les avisábamos que ya sabíamos que habían cometido un delito. De ahí volvimos a bajar un 7% en un mes los delitos en tren. Si la ministra no le importa esto y le parece que no es adecuado y que en el tren puede haber abusos, puede haber punguistas, que no hay que pedirles documentos a aquellos que han cometido delitos, que no lo haga, que no lo haga. Veremos después las consecuencias y veremos las estadísticas. Las estadísticas nos van a mostrar si es mejor la política de no pedirle documentos o la política de pedir documentos que trajo más de 1000 personas en un mes que se les advirtió que se sabía que ya habían cometido delitos en el tren. Así que vamos a ver, ¿queremos que la gente viaje más segura o queremos que la gente viaje más insegura? Segunda pregunta, espere, que me hizo, Gravia me hizo 3. No, pero Gravia me hizo 3, quiero contestar las otras 2. La segunda es la del servicio cívico. El servicio cívico fue maravilloso. Fue la experiencia más importante que tuvieron los 1.200 jóvenes que fueron ahí, porque aprendieron valores, porque se levantaban temprano, porque aprendieron hábitos, porque generaron una cultura de liderazgo, de grupo, de aprendizaje. Y la misma ministra dijo que lo quería cambiar al Ministerio de Educación. Perfecto. Nosotros también íbamos a hacer, si hubiéramos seguido siendo gobierno, a sumar, como ya lo habíamos sumado, al Ministerio de Educación. Lo importante es seguirlo. No lo quiere en el Ministerio de Seguridad, quiere hacerlo en el Ministerio de Educación, me parece perfecto. Pero hay que darle una respuesta a los jóvenes que no trabajan ni estudian. Nosotros dimos una. Esa respuesta en esta prueba piloto fue realmente importante. Y me había preguntado una tercera que me gustaría que me la repita. Sí, la no obligatoriedad para dar la voz de alto para los policías en situaciones críticas, bueno, que también avisó que lo iba a derogar. Bueno, eso es una locura. A ver, si usted está en una situación, un policía está rodeado de delincuentes armados, vamos a poner un caso, en un banco, hay delincuentes robando un banco, todos armados con armas largas, hay un policía que está en el piso, esperando a ver cómo puede defender a la gente. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a levantar y va a decir alto policía para que lo ametrallen? No, en todos los protocolos del mundo, el alto policía es solo cuando el policía tiene el tiempo suficiente para generar la posibilidad de que la persona que está enfrente tire el arma. Cuando el policía está en una situación de disminución, es decir, que lo pueden matar, el alto policía es como si uno prendiese una alarma roja o una sirena. Está en todos los protocolos del mundo, lo quieren sacar, van a matar más policías. Es así de simple y así de claro. Yo le quería preguntar sobre algo que creo que es uno de los debates que se viene, incluso hoy una diputada juró por eso, ¿no? El tema del uso del cannabis. Incluso Bernie dijo que era el reemplazo natural del tabaco. ¿Cuál es su posición al respecto? Mire, en primer lugar le diría que la ley de cannabis medicinal la sacamos nosotros, en nuestro gobierno. Fue la primera vez en la historia que en la Argentina sale una ley de cannabis medicinal y ese fue un avance histórico
que nosotros llevamos adelante. Si se quiere discutir la liberación del cannabis, yo le diría que lo piensen un poco, porque los países que lo han hecho, y sobre todo si usted lee hoy, por ejemplo, cualquier periódico, le va a mostrar qué es lo que está pasando en aquellos países donde hubo liberación de marihuana en país único. Si lo liberásemos en todo el mundo, yo estoy de acuerdo. Ahora, en país único se transforma en un mercado muy complicado. Así que piénsenlo, antes de tomar una decisión, que lo piensen, porque el problema es que hoy hay muchas muertes por el cannabis, hay muchas muertes por la droga, y podrían volver a ¿Muertes generar por el cannabis? un mercado de la muerte que nosotros disminuimos. Bien. Absolutamente. Usted va a cualquier lugar donde se vende hoy cannabis o marihuana o cocaína, y son digamos, el problema de la comercialización es enormemente fuerte. Vaya a España con el hashish o vaya a México con la marihuana. Patricia, última consulta. De Sinaloa manejan la marihuana con un nivel de violencia enorme. Patricia, última consulta. ¿Conoces a la fiscal Cristina Camaño? Sí, creo que sí. Bien, Ceferino Reato tiene la confirmación oficial del presidente Alberto Fernández. Dice que sí, que va Cristina Camaño a la AFI. Y este es el último momento, confirmado. Alberto Fernández se lo acaba. Alberto Fernández acaba de confirmarle, el presidente, a Ceferino Reato, que Cristina Camaño será la flamante interventora en la AFI. Bueno, que tenga mucha suerte, le deseo lo mejor, que pueda hacer un buen trabajo y que, digamos, la inteligencia en cualquier país del mundo es fundamental para cuidar a los ciudadanos. Nosotros nos tocó la inteligencia criminal, con eso desarmamos muchas bandas, así que lo mejor para la fiscal, ¿no? Es la fiscal Cristina Camaño. Sí. Lo Bien, mejor, Patricia. que tenga la mejor de las suertes, porque es un lugar complejo, pero muy importante para el país y para los ciudadanos. Bien, Patricia, muchísimas gracias como siempre. No sé, rápido, es otra de las noticias del día. Cristina Camaño se lo acaba de confirmar el presidente de la Nación a Ceferino Reato, que Cristina Camaño es la nueva interventora en la AFI. Primera vez que una mujer, ¿no? Está en semejante cargo, ¿no? Magdalani era número 2. Era virtualmente la número 1. Sí, la 2, Magdalani, pero que es número 1, digo, no, bueno. Van a venir 74 millones de versiones, de hipótesis, de teorías. Cristina Camaño es Garré, es Cristina, es Berbisky, ¿qué es? Es todo lo que dijiste. Todo lo que dije, perfecto. Bueno, Gracias. hay dos de justicia legítima, Camaño ya ni ocupando cargos importantes, ¿no? Porque Félix Kraus también integra justicia legítima, y en el caso de Cristina Camaño es la presidenta de la institución. No o sea, Berbisky a esta altura, y esto que digo es descriptivo, Berbisky a esta altura se ríe Reato, puso más ministros que los gobernadores. Bueno, pero Cristina, ¿te acordás cuando no contestó, sino cuando hizo su descargo en el juicio? Ella dijo que en realidad todo lo que le pasaba era obra del gobierno de Macri a través de la AFI y de la Oficina Anticorrupción. Por lo tanto, eran dos lugares muy interesantes para él. En la clave. Anticorrupción es todo como parte de un... de Lofer. Sí, queremos que lo diga Cata Delía. Lo tiene que decir Cata Delía, Lofer. Lo utiliza mal. No. Se imagina que es un corsi recorsi. Para mí es un ciclo de mi vida que he luchado por la República, la división de poderes, que se termina hoy. La democracia puede destruir la República. ¿Cómo se imagina la semana que viene? ¿Cómo se imagina la semana que viene una vez que se apruebe? Van a tener plenos poderes. Plenos poderes significa la suma del poder público. La suma del poder público, que es traición a la patria, artículo 29, en concordancia con el 36 de la Constitución Nacional. Logró el quórum la oposición, ¿cómo lo explica? A ver, ¿es así? Este es el voto, por eso digo, la democracia, el voto de la mayoría puede destruir la República. Ustedes no se olviden que Hitler ganó con el 70% de los votos. Y Mussolini lo hizo también. ¿Hubo república? No. Por eso la mayoría de un pueblo puede, cuando se piden plenos poderes, se remite a la vieja dictadura romana. Cuando se crea el imperio de los Césares, se lo autoriza la dictadura por 6 meses.
que son los poderes especiales y la supresión del Senado. Este es el antecedente de los poderes excepcionales. El que quiera saber más, vaya a un izquierdista, que es Agamben. Una aclaración histórica, prometo releerlo, pero hasta donde me acuerdo, Hitler nunca pasó del 32% de los votos y se hizo del poder de manera de facto. Es verdad, había tenido 32% de los votos, no formaba mayoría en el Parlamento. Es lo más democrático que escuché en mi vida. Lo que ¿Hitler o acaba de Carrió? decir Carrió. ¿Por qué? Porque dijo que la democracia mató a la república. Decir que el voto de la mayoría de los ciudadanos que eligieron en esta oportunidad otro gobierno distinto al que gobernó los últimos 4 años. Mataban la república porque como consecuencia de esa nueva mayoría se había terminado lo que ella entiende que es la democracia o la institucionalidad, me parece absolutamente antidemocrático. Y en segundo lugar, dejen de usar la Shoah, dejen de usar a Hitler para compararlo con cualquier cosa. Mira, nosotros los que descendemos de las víctimas de la Shoah, de las víctimas del Holocausto, lo mismo que los compañeros muchos de acá que descienden de víctimas de la dictadura, basta. La verdad, por respeto a nuestros muertos, dejen de usar a Hitler, a tirarse como para cualquier pretexto. o con los dictadores. A los efectos del debate, ¿alguien está de acuerdo con lo que dijo Carrió? Yo estoy de Yo te puedo acuerdo decir algo. en el sentido. A ver, espera, Silvana y Creo que después. el sentido que está diciendo Lilita Carrió es diferente, me parece, lo que está interpretando. Lo que está diciendo es que con un voto democrático, pues si vos das superpoderes al Ejecutivo y se elimina... La República es la división de poderes. Entonces, por definición, si vos le das los superpoderes al Ejecutivo y deja de funcionar el Parlamento, eso sería eliminar la República, que es la división de poderes. Eso es lo que está diciendo Lilita Carrió. Sí, está hablando de una dictadura, me parece que se va un poco al tacho, No, pero yo estoy diciendo simplemente eso, ¿no? Que se puede ocurrir, que si vos... De hecho, ojo que lo han hecho muchos en Argentina. Y no es la primera vez. Muchos ministros de Economía llegan y piden superpoderes. Así fue, está bien, pero no lo dice un dictador. A ver, de a uno. No sé, Débora, que fuiste aludida conceptualmente. No, es que yo hice una interpretación diferente. Yo entiendo lo que dice Echevarne en el sentido de que ella interpreta que la democracia, es decir, la mayoría le permitió a esta fuerza política gobernar y que utiliza ahora esa mayoría para anular el Congreso. Ahora, yo le quiero decir que durante los 4 años que gobernó Macri, por lo menos en los últimos 2 años, el Congreso prácticamente no funcionó. Y cuando llegaron también propusieron jueces de la Corte por decreto. Entonces, digo, a ver, Silvana, espera, porque toda la mayoría van a estar de acuerdo en criticar a Carrió. Quiero escuchar a ver. Tampoco podemos minimizar lo que significa este tratamiento de superpoderes, que te diría, gracias al rol de la oposición se termina eliminando el artículo 85, porque realmente ese artículo 85 que se intentaba pasar en esta oportunidad era mayor que la reforma del Estado de Caballo y los superpoderes de Caballo. Ahora, creo que lo que dice Lilita, y lo hemos vivido durante los primeros años de un gobierno paralizado, ustedes se acuerdan, entre el 2003, antes del mandato de Cristina y luego en el mandato de Cristina, las mayorías abrumadoras y la conducción hegemónica de esas mayorías en el Congreso eliminaron gran parte del debate, eliminaron gran parte de la división de poderes, modificaron institutos tan importantes como el Consejo de la Magistratura, como las reglas de juego básicas de la democracia. Pero y eso Silvina, pasa cuando... No, pero perdóname. Déjame terminar la idea. Las mayorías, entonces, si vos, lo que está diciendo Lilita Carrió, no es que dice el gobierno ahora tiene 47% y entonces eso elimina la democracia. Dice que las mayorías en el Congreso, utilizando esta anulación del Congreso, como es una ley tan amplia de emergencia, hace que el 41, que también está representado en este momento, no tenga la posibilidad de fijar agenda, de debatir y de profundizar la división de poderes y la república. Pero es una doble Fabián, es el hombre de la bolsa. No. Es el hombre de la bolsa que vos le das a los chicos, decir, si no comes esto. Pero yo quisiera volver sobre Carrió. No lo del hombre de la bolsa. Lo que está diciendo Lilita es lo que ya pasó. No iba a pasar. Pero Silvana, el artículo 85, Gravia, la ley en sí misma está generando un congelamiento de las jubilaciones. Eso es falso. Está tocando. Eso es falso. No, dejen de repetir y de mentir. Estamos mezclando, espera. Estamos debatiendo temas diferentes. Espera, un momento. Déjenme un segundo. Espera. No estamos debatiendo la ley, estamos debatiendo a Carrió. La ley ya la vamos a debatir. Claro. Bien. Estamos debatiendo a Carrió. Lo que Carrió dijo, como dice Débora, tiene 2 barbaridades, que es mezclar como nada, harina y sal, democracia y república. Es una porquería, como a mí no me gusta, chau. Me parece, yo
a ver, Agustín, está bien, pero no se puede usar la palabra democracia tan livianamente. Dictadura. No, pero es importante. La palabra república tan livianamente. Y meter, como dice Débora, a Hitler en cualquier tema. No se puede comparar el holocausto con lo que está pasando en el Congreso en este momento, aunque uno no esté de acuerdo. Tenemos que establecer... No, pero no se puede usar el holocausto cada vez que algo no me gusta. No quiero hablar de eso. Sí quiero pero decir, ella sí lo mete. Sí quiero decir que la democracia y la república son dos cosas distintas y la república es hasta más importante que la democracia. Pero eso está dicho de los griegos. Pero está bien, Agustín. Pero Agustín, la república... Es una doble vara tremenda. ¿Para qué usted es doble vara? Bueno, yo lo he dicho siempre. Carrió tiene una doble vara tremenda. Yo no soy Carrió. Tremenda. Perdón, cuando yo digo pero esto... la estás defendiendo. Estás No, defendiendo las cosas indefendibles que dice Carrió. No, discúlpame. Yo estoy poniendo las cosas en su lugar. Bueno. La cosa es muy simple. No, según la visión tuya de Carrió. Su lugar. No. En lo que o sea, para vos existe la república sin democracia. El lugar que a él le parece. ¿Para vos existe la república sin democracia? Es que la democracia y la república son dos cosas diferentes. Pero por eso, ¿para vos existe la república sin democracia? Nuestro sistema constitucional está en el primer artículo de la Constitución. Sí, ya lo sabemos todos. ¿Cuál es? Sistema representativo republicano federal. Sí. ¿Y cómo elegimos a los gobernantes? No está la democracia allí. ¿Y cómo elegimos a los gobernantes? La democracia es la parte de la representatividad. Por eso, ¿cómo los elegimos? Claro. Pero por supuesto que es importante la democracia. No es importante. Y sí, es evidente porque te escucha alguien y dice, no importa, elijamos a cualquiera. Pero no es un tema menor, elegimos a cualquiera. Es esencial también la república. Pero es también esencial la democracia. Pero las dos cosas son esenciales. Pero en la manera que está explicada parece que la democracia no es importante. Pero como perdieron las elecciones, se cindió república de democracia. Toda la vida son juntos. Tienen que ir juntas las dos cosas. El caso de Venezuela, que yo sé que les va a molestar, el caso de Venezuela nos ilustra cómo Chávez, a través de la democracia, a través del plebiscito que ganaba, fue limitando la república. Y entonces, tener solo democracia, sin minoría, sin congreso, sin justicia... Pero ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué? En Venezuela tampoco hay democracia. Dictadura de las mayorías. Digo, no hay ni democracia ni república. Pero con Chávez sí había democracia. Porque Chávez ganaba las elecciones. Si hubiese utilizado ese ejemplo, no nadie que hubiese saltado. Claro. Pues yo hubiese dicho, el peligro de esto es convertir a la Argentina en la república. Señor, podías. A ver, Artemio, perdón. Bueno, antes de perder las elecciones, como las perdieron, que íbamos a una república. Bueno, acá está. La gente dijo que no les cree. Y yo creo que discutir, hacer una especie de análisis e interpretación de Carrió. Bueno, es una líder. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Me parece que no nos conduce demasiado lejos. Lo que es medio indigna, Hitler está mal históricamente, tiene que estudiar. Hitler llegó como jefe de Estado hasta un acuerdo parlamentario. El régimen parlamentario que existía en la República de Weimar. Canciller. Dice porque fue canciller por un acuerdo parlamentario. Votó el parlamento. Él traicionó después. Lógico, así fue. Con un tercio de los votos. Claro, con un tercio de los votos. En este punto es otra cosa. ¿Qué es lo que indigna? Carrió formó parte de un gobierno hasta ahora que, por ejemplo, cuando hizo el acuerdo en Macri con el FMI, no fue al Congreso. Fue un tema importante. Porque un gobierno, ya lo debatimos acá, fue vía presupuesto. Pero no fue al Congreso. Sí, fue vía presupuestos. No, pero después que lo firmó. Bueno, una vez que lo firmó, ya estaba establecido las condiciones. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque el tema de fondo es el siguiente. ¿Qué va a hacer ahora el Congreso? Lo mismo. Yo soy del Frente de Izquierda. No vamos a votar a favor de esta ley. Cada vez que hay que firmar con el FMI, se delega al Poder Ejecutivo las decisiones. Por supuesto que es así. Acá se está delegando porque se va a negociar con el Fondo Monetario, Macri y Alberto Fernández, sin pasar por el Congreso. A mí me parece ya un debate estéril. Que en las elecciones también se votó una composición. No, pues yo quiero aclarar algo sobre este punto. Esperen porque... Espera. Quiero decir algo. El debate, yo estoy de acuerdo con vos y tenés razón legal en lo que decís, pero es un debate estéril, ¿sabés por qué? Porque los gobiernos tienen mayorías parlamentarias. Los diputados votan cualquier cosa, así que es lo mismo. Que pase o no pase. Sí, pero hay otra cosa. De todos los gobiernos. De todos los gobiernos. De todos los gobiernos. La democracia es delegativa siempre, y más en la Argentina, donde la figura del presidente es fuerte y en una situación de emergencia es más fuerte aún. Ahora, para mí la voz de Carrió es importante. Claro, ¿por qué? importante. Porque las minorías tienen que existir y tienen que darse a conocer. Y no, bueno, podés con una mayoría, y nosotros menos que menos, porque no ganó la elección, decir Carrió está fusilada, no habla más. Al contrario, yo... Te voy a decir algo más, Seferino, a lo que decís vos. No hay ninguna mayoría.
sacaron el 48. Sí, pero No, para mí está buenísimo lo que sacaron el dice. 47, pero si esta ley prospera, No el con 51. ella la asignación de facultades del Congreso en manos del presidente, esa representación del 41 queda trunca. Mira, antes de debatirlo de Carrió, pero, Silvia, a ver, déjame espera. decir una cosa que El gobierno de Alberto presenta, antes que lo diga Brancatelli, el gobierno de Alberto presenta un proyecto. Sí. A uno le puede gustar o no. Tienen mayoría parlamentaria y lo aprueban. La oposición vota en contra. Listo. No, Pero no, escúchame. no da para más el tema. Recién Fabiana, hay un paso más. A ver, espera, Lanto, digo, no da para más el tema. Cuando hay una Esperá. contradicción entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, el que tiene que mediar es el Poder Judicial. En la Argentina hay una larga tradición de delegación de facultades del Legislativo al Ejecutivo. Y hay un artículo de la Constitución, el 29, que prohíbe que se deleguen facultades extraordinarias o la suma del Poder Así Público. Nunca el Poder Judicial determinó que las facultades que se delegaron del Legislativo al Ejecutivo caía bajo este artículo, porque nunca hubo una Corte Suprema que dijera esta delegación de facultades Pero está debería mal. igual, pero debería pasar, ¿o no? No, porque, Estamos discutiendo la porque una cosa son, representatividad. perdón, ¿Para Úrsula, qué existe el una Congreso, cosa es entonces? facultades extraordinarias y suma del Poder Público, y otra cosa es delegación de ciertas facultades, no es lo mismo. No es lo mismo decir facultades extraordinarias que facultades. Bueno, aguántenme. Yo les digo la verdad. El debate atrasamos 150 años. A ver, vamos a escuchar a Martín Guzmán, porque lo que la gente quiere es esto, que es la economía. Queremos escucharlos a los economistas. Lo que la gente quiere es eso. ¿Qué hay en el Congreso? ¿Hay un ajuste? ¿No hay un ajuste? Dale. No es un ajuste, lo que esto es decir que no se puede aumentar el déficit fiscal. Es una ley que contiene un conjunto de medidas que son clave para poder implementar un programa macroeconómico consistente que al mismo tiempo proteja a los sectores de la población que están en un estado de mayor vulnerabilidad. Si esta ley no estuviese, sería muy difícil para el país poder tener las condiciones que necesita para poder empezar las conversaciones, para poder tener unas políticas de deuda adecuadas. No va a haber ajuste fiscal en el año 2020, ajuste del gasto, pero sí hay un compromiso con equilibrar las cuentas y con tener un sendero que sea consistente con la recuperación de la economía. No es un ajuste. Muy bien, Gorodich, no es un ajuste, no es una... Los ministros de Economía en algún momento del principio... La verdad, Pratgay, no. En algún, no sé. En algún momento, no. A ver, si no es un ajuste o no es un ajuste. Sí, porque si no, no vas a equilibrar las cuentas. A ver, es un ajuste. Cuando dicen, no hagas esto, vos enseguida digo... O sea, para vos es un ajuste. Claro, a ver, si él dice, vamos a equilibrar las cuentas, la única forma de equilibrar las cuentas... En estas condiciones. ¿Y Agustín es un ajuste? Ajustando es un poco la un flor tuerca. de ajuste, pero no hay... Pero no hay nada de ajuste en el sector público, no hay nada de ajuste en los políticos, no hay nada de ajuste, por ejemplo, en los jueces que deberían pagar ganancias y que siguen sin pagar de ganancias. No hay ajuste en los privilegios de los sindicalistas, en los privilegios de un montón de gente. Argentina está llena de privilegios por todos lados. Y no hay ningún tipo de ajuste. Lo que hay es un ajuste muy fuerte sobre el sector privado, que es el que se viene achicando hace un montón de tiempo. El sector público en Argentina viene creciendo fenomenalmente desde hace 20 años de una manera espectacular, con un récord histórico increíble. Bueno, Macri también. Yo no soy economista, pero tengo entendido que es reducción del gasto público. Pero, la definición de ajuste es reducción del gasto público. Pero acá el ajuste va a ser privado. Entonces no es un ajuste. ¿Cómo no va a ser un ajuste? Para vos no será un ajuste. Para el sector privado, que es técnicamente llevarlo. No es a ver, vamos a uno. Voy a ir a todos, le pregunto lo mismo. ¿Artemio es un ajuste? No. No, perfecto. ¿Por qué no? Bueno, porque va a desandar, va a corregir en parte el estrago que realizó el gobierno con más ajustes. Mauricio Macri, que sí realizó un ajuste sobre el consumo doméstico, Si lo hace sobre Macri, jubilaciones, si lo hace Alberto, pensiones, sobre todas las prestaciones públicas, descomunal. Por lo tanto, creo que es una transición donde efectivamente el gobierno está tomando la dirección adecuada, a mi juicio, en función de lo que prometió el presidente de la campaña, encender la economía, generar mayor capacidad de consumo, ha desdolarizado tarifa, una medida, el primer paso, una medida importante, ha generado un bono para los sectores más vulnerables en el sistema previsional de 5.000 pesos, nadie va a ganar menos de 19.100 pesos en la estructura previsional argentina. Hay paritarias, están todos contratados. Te quiero hacer una pregunta. Creo que yo te tengo a vos. Esto no es un ajuste. Sí. Hay una negociación de la deuda que contrajo irresponsablemente el gobierno de Macri, para siempre. que va a requerir 2 años de
de no pago de capital e intereses, acordada Te con quiero el hacer una fondo. pregunta. O sea, están levantando Todavía no hay nada una acordado. herencia descomunalmente Coincidimos todos en siniestra eso. en un lapso de tiempo relativamente Bueno, corto. te Yo quiero creo que preguntar, no. te quiero preguntar si sabés que lo que voy a decir, nos conocemos hace años y sabés el respeto mutuo que Sí, tenemos. por supuesto. Pensamos diferente, pues sabés que te respeto. Vos pertenecés, no sé si a los 12 apóstoles, pero te pertenecés a la gente que escuchaba el sermón de la montaña, del kirchnerismo a los finales de los 90, o sea, vos sos de los que construyó el kirchnerismo. No de los que se sumó finales de los 90, principios de los 2000. Vos me hablabas a mí de Kirchner. Bueno, Bueno, está bien. hablabas de Kirchner cuando nadie hablaba. Bueno, cuando medía pero 4 Vos no lo medías cuando medía 4 puntos. Eso no es ningún mérito para Bueno, estabas. ¿Eh? Estabas. Bueno, pero cuando medía 4 puntos. Sí. Todo este introito. ¿A dónde vamos con todo esto? ¿Alberto Fernández es más de derecha de lo que pensabas? No, para nada. Alberto Fernández, ¿ves? Sí, es una de las piedras fundamentales del kirchnerismo. Ahí yo creo que... ¿Vos crees que efectivamente, Néstor Kirchner si vos tenés hubiese que mandado buscar este proyecto al espacio, Congreso? Sí. ¿Y por qué no lo mandó? En estas circunstancias, yo creo que Néstor ¿Y Cristina? ha reaccionado. ¿Cristina? Sí, bueno, Cristina es vicepresidenta. Pero- Forma parte del Poder Ejecutivo. No la escindan como le escindían durante la oposición que ejercía parte de la coalición Cambiemos, quisieron votar al vicepresidente distinto al presidente, a la presidenta. Bien. No, a ver, tiene algo parecido Néstor Kirchner del inicio. Sí, ¿No te acordás cuando... Que tienen a ustedes en contra. No, obvio, eso seguro. Mirá, Eso desde ya, eso ya lo cuando tiene asumió Néstor parecido. Kirchner, cuando asumió Néstor Kirchner, aumentó solo la jubilación mínima. Y acható toda la escala jubilatoria. Consecuencia de lo cual se armó una cantidad de juicios enormes. No, que Solano, fueron- te olvidas que fueron- pará, otra que historia. que Duplicó fueron la base ganados- previsional pará, del pará, kirchnerismo. que fueron ganados por los Duplicó jubilados. la base previsional. Que fueron ganados por los jubilados. Donde había un jubilado pará, dejó poquito. dos. No, yo paro un poquito, pero están A ver, mintiendo. pará, a Guzmán fue muy ¿Qué claro querés? acá. Yo que si querés paro. Pará, Guzmán dijo lo siguiente: hacemos esto para poder discutir con el FMI. Lo dijo claro. Lo ayer. acaba de ¿Por qué, decir. ¿por qué lo hace esto? Lo Lo dijo dijo. claramente. No, ¿Por qué no. lo quiere Lo que hacer? vimos recién. Acá Lo se dijo le él. está robando a los jubilados que de una manera hipócrita se presenta como una especie de privilegiado a un jubilado que gana 30.000. Dejen de mentir. Eso no es un pero por privilegiado. favor. Es un trabajador. A ver, Brancatelli que no habló. pero Esperá. cuidado. Esperá que Brancatelli no habló. Brancatelli. Esperá que Brancatelli no habló. Pero hoy. te A das ver. cuenta que... A las mineras le bajaron de 12 a 8. A las petroleras ¿Y de los 12 bancos? a 8. Es decir, que a los bancos les sacaron el impuesto de renta financiera y los eso. bonos en pesos. El ajuste Bueno, a los jubilados, es la nacional y petrolera, popular. las mineras y los bancos no ponen un mango y se lleva más guita. ¿Qué más popular? No me, Brancatelli. no me extraña de ¿Para Solano. vos es un ajuste esto? No es un ajuste, ¿Cómo no? claramente. ¿Cómo no es un Perdón. ajuste? ¿Y cómo No se me llamaría extraña. para la Uy, segunda Dios. Bueno, pregunta, déjenlo ¿cómo se hablar. llamaría? Déjenlo hablar. Todo el programa. Déjenlo hablar. Cálmense. Bueno, ahora por después le favor. repreguntan, déjenlo hablar. No me extraña Solano, que lo único que hace es chapotear en la política permanentemente en charcos que le permiten nadar en estos años. Y a toda la izquierda, que lo único que hace es criticar y nunca proponer Cuando nada. criticaban el macrismo, No, pero digo, qué raro, a 8 días, 9 días ya tenés esa postura, digo, de El que lo haga, 80% de ustedes gobernó Antes con eran Macri. amigos, que lo haga Pero sí, otro, el bueno, 80% pero eso gobernó que con a Macri. 8 o antes 9 eran días. amigos. Voy a lo siguiente. Y me da también mucha tristeza la inmoralidad de escuchar a Bullrich hoy cuestionar las jubilaciones, que fue ella la ministra en 2001, que le quitó el 13% a los jubilados. La inmoralidad de Carrió, que fue parte del gobierno, de Giudici, que dejaron este país devastado absolutamente, que todo esto que estamos analizando, te guste o no te guste, es responsabilidad y culpa de lo que dejó el macrismo. Dicho esto, lo que está haciendo Alberto, primero es mentir. Ustedes lo que están haciendo es mentir. Ah, ¿Alberto miente? No. Un psicólogo. Lo que está haciendo Alberto y que ustedes están mintiendo y que ¿por qué repiten y mentimos? creen que a la gente le queda, con los jubilados no es lo que quieren transmitir, que hay una campaña en la cual están siendo cómplices por parte de la oposición de instalar algo que no es real. Cuando decís cómplices, miraste a Reato. Salvo, Acá tengo lo que dice el presidente. Ojo porque habló del... ahora salvo vamos, Nicolás, si lo quiere a mostrar, la derecha perdón, del programa. Si lo quiere mostrar Reato, Reato habló, se escribió con el presidente del tema Sobre esto. y hablando ahora en serio. Sí, increíble, a Ojo Reato le porque... responde. Ahora, ¿podemos mostrar el chat o no? Claro. Entonces mandáselo... ¿Le pediste permiso? Va bien el gobierno. No, porque atención, hablando en serio ahora. En A mí este no me chat, escribe. el presidente a Yo escribí Reato ni gracias, ¿viste? le habla de aumento jubilatorio. Claro, yo le digo, quedar como el presidente que podó las jubilaciones y pensiones, ¿por qué no convocar a una reforma previsional, moderna e inclusive, que garantice una jubilación mínima y digna? Parezco un político, ¿no? Y él me dice, esa es una presunción tuya, no pienso podar las jubilaciones, estoy tratando de generar recursos para pagar jubilaciones. La gente no sabe que el fondo de garantía
de las jubilaciones hoy está constituido en un 70% por papeles del Estado. No te confunda. Y después me dice una cosita, pero vámonos. Con la lógica que puso Macri, todo nos llevaría a la quiebra absoluta del sistema. Voy a aumentar las jubilaciones por decreto y no por la lógica absurda que impuso Macri. Lo dije siempre, nunca estuve a favor de su sistema. ¿Podemos mostrar este chat al aire? Sí, sí. Bueno, entonces mandáselo, hacé la foto, mandáselo a Viviana Décima, nuestra productora. Vamos a ponerte al aire ahora el chat del presidente hablando con Ceferino Reato, donde le confirma a Ceferino, el presidente, que va a dar aumento a los jubilados. A las mínimas. Por supuesto. Bueno, ahora el aumento por decreto. ¿Pero por qué por decreto? ¿Me dejas opinar? A ver, espera que Silvana fue aludida y... Estaba tratando de contestar, pero realmente es difícil terminar con la idea. Lo primero que quiero decir es la oposición del 41% que representamos no va a ser de ninguna manera obstructiva. Se utilizó una herramienta que es el quórum, como Estuvieron a punto utiliza de toda dejar la sin quórum la democracia. jura de diputados. Lo que sí queremos decir, déjame terminar, porque No, es bueno, difícil pero- terminar una idea. Espera, déjame terminar. Entonces, me parece que lo que estamos planteando es responsabilidad a 9 días de haber asumido, respetar el rol del Congreso y dejar de ser hipócritas. Pero, Silvana- Porque la verdad, escúchame, déjame terminar un minuto, porque si no, no se puede terminar una idea. Ok. Hoy escuchaba el debate y lo escuchaba a Moró decir, déjennos gobernar. Nosotros fuimos un gobierno, según dice Brancatelli, que dejamos en 4 años un desastre. Sí. Como si los 12 Sí. años anteriores de políticas equivocadas, Fueron un desastre. sin financiamiento, sabiendo que dejaban Fueron un agujeros desastre, en Silvana. todas las cajas del Estado, esa parte no cuenta. La hipocresía que se tiene hoy al decir y criticar a Carrió, cuando escuchabas a Leopoldo Moró decir, dejen trabajar, no importa, estamos haciendo esto, que no es un ajuste, porque parece que no es un ajuste. Y te digo, sí es un ajuste. ¿Para vos Porque es un congelar ajuste? las jubilaciones Pero es no se plata que no sale congelan del las pico. jubilaciones. Pero además, A ver, es acaba un de decir el ajuste presidente a sobre Ceferino que no todo se el aparato congelan. No es que productivo. repiten. Yo analicé el proyecto y te voy a decir una cosa. Pero por supuesto. No solo es un No ajuste, mientan, nada sino más, que no le mientan a la además gente, lo no que está metan miedo, generando ya se es fue, que hay Cambiemos, ciudadanos ya de está. primera y de segunda. Las jubilaciones se congelan, se dan por decreto, por concesión del No se presidente. congela Cuando esta nada. fórmula de movilidad la fueron a defender con piedras al Congreso. Entonces no seamos No hipócritas. repitan ¿Para qué hace mentiras. falta No, que hay un tocar la discursito, tienen que fórmula de la repetir todos los movilidad dirigentes. para darle Se ponen de graciosamente este acuerdo, le dan aumento? 5 días, tienen que Contestame repetir. esto. ¿Por qué a los jueces no se les toca y no se les congela? ¿Por qué las ¿Y ustedes pensiones? usted lo hicieron? No, ahora en esta ley. Perdón, Acabas de ustedes en sacar 4 años no le que a los congelaron jueces no se y les no le tocan sacaron los privilegios superpoderes a los y que las jueces. pensiones En de 4 los años no afectados renunciaron por a la la... dictadura no se le congelan los ¿Por qué no privilegios. hicieron que, por ¿A qué el quién gobierno se no le hizo que paguen congela? ganancias a los jueces Déjame en hablar. 4 ¿A quién años? No, se le déjame hablar cuando no congela? te conviene responder. ¿Sabes a quién se le Cuando congela? querés respondés y A la- cuando no, no. Como decía Sola, no, en esto voy a coincidir, a la pirámide salarial, a los tipos que se rompieron el alma, que trabajaron toda la vida. Alberto tiene como que no prioridad a van los que menos tener ganan, ahora. te guste o no te guste. ¿quién Los que tenía? menos ganan, los pobres y los A ver, esperen, que quiero están claras las dos posturas. A ver, están claras las dos posturas. Quiero preguntar a los economistas y avísame, Vivi, cuando está el chat de Ceferino con el presidente. Para mí, yo al menos, es la primera confirmación. Capaz que yo estoy desinformado, pero es la primera confirmación que tengo, lo que el presidente le escribió a Ceferino, de que va a aumentar jubilaciones por decreto. Para mí, lo había dicho. Ya lo dijo. Bueno, en este contexto, discúlpenme, no. Pero Como Acá hay una nueva Argentina, discúlpenme. Hay una nueva Argentina. No, si lo dice el presidente, no. Chicos, discúlpenme. Hay una nueva realidad del martes para acá, que es este proyecto. Pero Fabián, la fórmula de movilidad. Una pregunta les hago. Las jubilaciones, ¿cómo quedan? El problema es el sistema jubilatorio está quebrado, eso es real. Sí. Eso es real. Lo que está diciendo el presidente es que en lugar de acordar con los diputados cuál sería la fórmula de ajuste, la va a decidir él lo que él quiera. Lo cual no es muy razonable. Porque Pero puede ser menor, puede ser un no ajuste. sabemos. O sea, cuando él dice, vamos a dar un por debajo de la aumento, el inflación. aumento, por ahí puede ser menor al no previsto. sabemos. Ustedes dicen Y lo que la otro- discusión no es si va a haber aumento, sino qué aumento y a claro, quiénes. obviamente que va a haber aumento. Hay pero el tema es- prioridades, está muchachos, bien, tengan en cuenta Por ejemplo, eso. Por lo que yo interpreto, va a haber aumento a las mínimas, pero probablemente no las que son un poco más altas. Pero Hablemos una en persona- español. Va a haber aumento para que él gane 14.000, pero no Pero para por que ahí gane no gana 30.000. Los primeros, los que más necesitan. Va a haber aumento para todos. A ver, Agustín, los Pero- únicos que van a mantener no, la movilidad pero- son las jubilaciones pero hay judiciales, un tema las importante. pensiones de los que sufrieron No, por la y dictadura, docentes los y... docentes No, no. científicos. Pero hay un ¿Por tema qué? muy importante. A ver, espere. Un tema muy importante es el siguiente. Espere un Cuando no hay segundo. aumento, no sabes de Pone en cuánto estás pantalla, hablando. pone a pleno.
miren la parte superior de la pantalla. Voy a aumentar las jubilaciones por decreto. Tápame, esta. Voy a aumentar las jubilaciones por decreto y no por la lógica absurda que impuso Macri. Lo dije siempre, nunca estuve a favor de ese sistema. O sea, acá está la confirmación del presidente. Dicha Ceferino. No, Macri. No, él habla del... No, la cambiaron en diciembre de 2017. No, la cambiamos para mejor, para que los jubilados tuvieran el ajuste por inflación. Estamos mezclando temas. Chicos, no mareemos a la gente. Fabián, el sistema de que haya una cláusula automática de aumento de los jubilados lo puso Cristina. Sí. La fórmula de ese aumento la cambió Macri. No, pero Fabián, la fórmula de movilidad la impuso Cristina. Lo que se cambió después fue una variable. Te voy a decir una cosa, una variable, pero avísenle a la gente que la fórmula del macrismo, si se hubiera aplicado en estos 2 últimos años, daba el 78.5 de incremento. Sí. En cambio, con la fórmula de Cristina daba el 62% de incremento. Con la fórmula de en beneficio de los jubilados. Te hago una pregunta. La verdad. Déjame hacerte... No me digas la lógica perversa de Macri. Momento, déjame hacer... Te miro a los ojos para que me contestes la verdad. Siempre contesto la verdad. Si Macri hubiera ganado, ¿le hubiera pagado a los jubilados 55% de aumento? Siempre hubiera pagado 55%. Hubiera cambiado la fórmula también. Esto lo hacía cualquier presidente que ganaba. ¿Qué opinan ustedes? Cualquier presidente que ganaba cambiaba la fórmula. En realidad... Y lo que pasa es que la inflación era muy alta. Claro, se desmadró la inflación. Tenés que ver cuál iba a ser la inflación de este año, porque ya la inflación de este año 70 y quedaban por debajo de nuevo. En la Argentina vamos para atrás. Porque lo que se trató de discutir el 2017, cuando rompieron la plaza y tiraron 7 toneladas de piedra, y hubo 81 periodistas policías internados, y Moró, que ahora decía, déjenme gobernar, y vamos a la fórmula de movilidad no sirve para nada. En aquel momento defendió la fórmula, yendo a pegarle a los policías junto con otros diputados. La fórmula de movilidad había que reformarla en el 2017. ¿Será que Gabriel fue aludido? Fueron en el 2017. Fue aludido muchas veces. Acá lo que quiero decir, Artemio está preocupado por Nueva Chicago, está escribiendo. Lo que hizo Macri al principio fue robar su semestre de jubilaciones. Aclaremos eso. La movilidad la aplicaron 6 meses más tarde y se robaron 6 meses de inflación alta. Si eso no se dice, se miente. Ahora, lo que está haciendo acá Alberto Fernández es lo mismo. Cuando habla de que va a subir las jubilaciones, yo subo un 20 contra una inflación de 40. Si uno lo ve bien, se perdió 20 puntos. El único propósito de esta reforma, porque si no vamos a mantener esto. No. El único propósito de esta reforma es reducir las jubilaciones. ¿Sabes para qué? Porque para el gobierno, los jubilados viven del Estado. Y yo digo lo contrario, el Estado vive de los jubilados. Vos fíjate, esta ley tiene otra cláusula muy negativa. Le permite al ANSES aumentar del 50 al 70 la tenencia de títulos públicos. Le van a seguir sacando la guita al ANSES para pagar la deuda. ¿Por qué tenemos que darle 70% del ANSES a títulos públicos de deuda cuando tenemos jubilados que ganan 14.000 pesos? Pero, dice el Anto Gen. 2 datos para explicar esta situación. En la Argentina la diferencia entre la jubilación mínima y la máxima es de 7 veces. La más alta. En la mayoría de los países de Europa, por ejemplo, es de entre 2 y 3 veces. Esto habla de una pirámide que acá está muy estirada. Por otro lado, el 5% de las jubilaciones más altas de acá, que son las que se llamarían de privilegio, se llevan 1 de cada 5 pesos que van a pagar jubilaciones, el 20% de los recursos. Entonces, de ahí la decisión. Nicolás, ¿por qué no aplicás eso a todo? Porque entre el sueldo mínimo y el sueldo de un legislador también tenés una diferencia sustancial. Gustavo, ¿me dejás terminar? Esa es la pirámide, sí, es un dato eso, no es mi opinión. Sí, es un dato. La pirámide en la Argentina está más estirada que en otros lugares del mundo. Si se mantiene la fórmula de movilidad, se tiene que aumentar el mismo porcentaje a todos. A mí me dejan... Si va la pirámide para arriba, no Quiero escuchar a Úrsula que no habló. Momento. Quiero escuchar a Úrsula que no habló, pero antes quiero decir, ¿puedo hacer un poco de demagogia barata? Lo aclaro. Barata, de pueril. Ya llegó Ricardo López Murphy, me da vergüenza, estando López Murphy delante a hacerlo. Siento que es un error del gobierno que el enemigo está puesto en los jubilados que ganan 30 lucas. Pero no es el enemigo. Sí, pero déjame decirte algo. Acabo de entenderlo cuando lo dijo recién Gravia. Cuando te escuchaba recién dije, ¿cómo el enemigo es el jubilado que gana 30 lucas? Cada comentario como el tuyo vale la aclaración. El ahorro ante cada comentario hace falta una aclaración. Bueno, a ver, pero que uno siente eso, no, es mentira, Diego. Fabián. El jubilado que nos está viendo, que gana 30.000 pesos... Pero te lo tengo que aclarar porque si no... Pero debe estar sintiendo que tiene la culpa de todo. Perdón, ¿puedo hablar al jubilado de 30 lucas? Hablar al jubilado de 30.000 pesos. Al jubilado, hola abuelo, ¿cómo estás? Otra vez el ministro. Vos que sos el que gana 30 lucas. Te explico nuevamente por si no lo escuchaste, Alberto.
Hay prioridad, que no es exclusividad. Prioridad es empezar por los que menos tienen. Ya va a llegar para vos también. Le estoy hablando al abuelo. Le estoy hablando al abuelo. ¿Cuál es el problema grave? Estoy hablando al abuelo. No sos vos, no sos vos. Para ellos también. Sería algo así como no sos vos, soy yo, ¿no? Tuve un déjà vu de Marcos Peña. Una pregunta que me quedó picando. Prioridades. Una pregunta que me quedó picando. Alberto, ¿es más de derecha de lo que pensabas? No, te dije que no. No te creo. Y te dije que era No te parte creo. fundante. No te Te digo, otro tema importante que abrió el presidente, la posibilidad de segmentar retenciones, bueno, derecho de exportación. Sí. Esa es la primera vez No que el tires Estado 2 litros de reconoce- queroseno en medio del debate. Ya Bueno, estamos debatiendo dos. es la primera vez que el Estado reconoce que efectivamente hay diferencias entre productores. ¿Sabías que en algunas sí, que va a haber una especie de Pero para mí es muy recomposición para importante. productores Bueno. en zonas que no pertenecen a a De la zona Santa libre, ¿no? Unidad, Checoslovaquia. ¿Cómo es? No, la zona libre del centro, ¿cómo se llama? Checoslovaquia es. Sí. La zona núclea. Checoslovaquia, o sea, sacando Checoslovaquia. los que no producen en Checoslovaquia. Buenas noches. Muy bien, ¿cómo estás? Le interrumpí que estaba justo por tomar el vaso con agua. Adelante, adelante. Ricardo, primera impresión de las medidas económicas, del proyecto, el paquete en el Congreso. Bueno, a mi criterio es un tremendo sacudón impositivo sobre la contratación de trabajo, sobre la inversión, sobre las ventas, sobre los patrimonios. Un golpe muy duro sobre todo a la cadena agropecuaria y un golpe muy duro a los jubilados, digamos, o sea, Macri les omitió un trimestre, esto le omiten 2. Yo con la excusa que van a estudiar la fórmula. No necesitan, para estudiar la fórmula, suspenderla. Ahí viene un aumento del 12% en marzo, otro del 12% en junio. Eso es lo que está suspendido. No está suspendido. ¿Usted hubiese mandado un proyecto hacia el Congreso? Yo no creo en la emergencia. O sea, no hay una emergencia, no hay una necesidad de, digamos, superar el sistema institucional que nosotros tenemos. Yo creo que las discusiones impositivas tienen que hacerse con cuidado. Hubiera sido muy bueno que hubieran escuchado en las comisiones argumentos a favor y en contra. Hubiera sido sano que eso siguiera el trámite parsimonioso que nuestro sistema institucional prevé. Lo mismo para un tema tan delicado como suspender a tasa de inflación de 55% los ajustes a los jubilados. A ver, usted dijo, es un ajuste sobre los jubilados, sobre el negocio automotor, sobre el campo, sobre, dijo, el plano laboral. ¿Este paquete es para reactivar la economía o en su visión es recesivo? Que usted crea que va a reactivar con un impuesto brutal al empleo y a la inversión, ¿no? Es difícil pensar eso. Fíjese, el ajuste por inflación, que es evitar que usted grave ganancias ficticias, en lugar de aplicarlo en el mismo año, se van a tomar 6 años para que usted lo pueda deducir. Entonces lo que usted está haciendo es gravándole la amortización al que invierte. Si usted le grava, además de la ganancia, la amortización, eso no ocurre en ningún país, porque no hay inflación, entonces no se gravan las amortizaciones. Ahora, o sea, esto no es reactivante. Le vuelvo a repetir, si usted en cualquier país del mundo sube brutalmente los impuestos a la inversión, al empleo, a los ingresos brutos, sí, a todas las exportaciones, sí, dígame eso, ¿de dónde va a venir el recurso? ¿De dónde puede salir ¿Usted esperaba un impulso otra cosa económico de la primera semana? No, yo parto de la base que todo el mal lo van a hacer al principio. Eso es el Maquiavelo básico, o sea, y si pueden lo más rápido posible para que no haya tiempo de que se ocurra una discusión racional en la sociedad sobre esto. ¿Pero qué es el mal? Esto debería ser, bueno, un paquetazo impositivo de esta envergadura. Yo no recuerdo haber visto algo similar. ¿Machinea al principio? ¿Usted reemplazó? Cuando hizo Machinea, una primer ministro de Economía de la Rúa, digo, ¿no? A las ganancias. Fíjese, ahí tiene un camino que era más razonable.
Usted podría haber puesto un impuesto de emergencia sobre las ganancias, porque usted podría arguir que en una crisis los que ganan son excepcionales. Eso hubiera sido más equilibrado que impuestos al trabajo, a la inversión, a la venta de durables, a los ingresos brutos. Digo, de eso se trata. Pero véalo desde el punto de vista del interés del liderazgo político. No solo del presidente. En esto, ¿por qué los gobernadores, todos los políticos quieren subir impuestos? Todos quieren subir impuestos. Entonces no ve ninguno que dice, bueno, ¿qué hacemos con el gasto político? Nosotros tenemos un gasto político extravagante. Un sistema ¿Cuánto es en porcentaje? Yo la verdad le digo, pero por eso le pregunto a usted que sabe, uno tiene la sensación, estamos en contra, nos gustaría que hubiera gestos, pero nos parece que son gestos morales que queremos y que el país necesita en este momento, si como le explica el presidente Ceferino, estamos muy mal, te da a entender que estamos peor de lo que creemos en materia del Estado, de plata que tiene el Estado. Bueno, un gesto de los funcionarios vendría bien como gesto moral. Estamos muy mal, una cosa que es muy buena, si usted está muy mal, es no hacer de ogro filantrópico. Si usted está muy mal, es cuidadoso con los recursos. Si usted está muy mal, es austero, es prudente. Yo creo que eso no es el punto. Mire, ¿cuánto es el gasto político en Argentina? El más grave que tiene, es un problema de desconfianza. Pero ¿no es la situación que dejó el gobierno anterior también lo más grave? Se están moviendo también en un campo minado, más allá. Parte de los problemas es herencia, eso es cierto. La herencia de haber declarado la moratoria de la deuda, que eso ha generado una situación de desconfianza enorme y estamos consumiendo recursos, pagando sistemáticamente la deuda sin poder volver a colocar. Debe haber pocas cosas que generan tanta ajuste en una sociedad como pagar sin poder renovar. Eso es una herencia. El problema más grave probablemente sea la desconfianza que ha producido una salida de recursos colosal. Fíjese si volvieran los depósitos en dólares que se han ido, si volvieran los recursos que se fueron de las letras de tesorería, si volviera lo que los ciudadanos compraron oficialmente y fuera digamos, en mercados informales, si volvieran al sistema financiero y productivo, eso es un shock inmenso de recursos, de crédito. En nuestro sistema financiero y nuestro mercado de capitales se está achicando sistemáticamente. Ese es el problema que tenemos. Para eso hay que convencer a los propios y a extraños de que vamos a ser muy cuidadosos, de que reconocemos que hay una situación fiscal delicada, y yo no niego que hay dificultad de ahí. Y a mí, por ejemplo, me parecería bien que tuviéramos una discusión sobre la reforma previsional. No suspender los ajustes a los jubilados. Bueno, ¿qué quiere decir una discusión sobre la reforma previsional? Igualdad ante la ley. Todos los regímenes jubilatorios sufren la misma regla. No hay entenados y privilegiados. A algunos le toca, a otros no. A los infelices que están bajo el régimen de ANSES los masacran. A los otros hay algunos que le dicen, no, a vos no te toca, a vos tampoco, a vos tampoco. A quien no le toca, a los amigos. Al jubilado medio lo matan. Eso no es razonable. Entonces, digo, no estoy inventando nada. A ver si entiendo, Ricardo. Macron en Francia está proponiendo una cosa similar, que dice igualdad ante la ley. Démosle un régimen similar a todos. Eso sería una cosa buena. Yo alguna vez propuse a todo el mundo el mismo régimen de ANSES, a los que son uniformados el mismo régimen de Fuerzas Armadas. O sea, que no haya el régimen de Fuerzas Armadas el más austero de todos los regímenes de retiro para las fuerzas uniformadas. ANSES es el más austero. A todos le aplicamos ese régimen. Esa sería una reforma igualadora, republicana, pareja para todos, sin entenado. Ahora, si usted me dice, no, a judicial no, a esos no se los tocamos. A eso le da, ¿por qué a eso no le vamos a tocar la movilidad y se la vamos a tocar al jubilado medio indefenso? Yo vengo a hablar por él.
Sí, es muy interesante. Y El las planteo- provincias, hay 1 millón de jubilados de provincia, Córdoba y demás, que esta reforma no los toca porque no están por la ANSES. Ahora, Pero yo le la quería- nación pone los recursos. Claro, porque ellos Yo se digo, quedan una sin plata. regla pareja para todo. Eso Mire, es interesante. Seferino, el mismo régimen de ANSES en todo el país. Usted sabe que hay regímenes escandalosos en el sur del país. Usted lo sabe bien. Hay regímenes que son ¿Quiénes? increíbles. ¿Quiénes? Bueno, Tierra del Fuego, Santa Cruz. Pero ¿qué Bueno, se jubilan mucho más jóvenes que los que se pueden jubilar los de... Y eso lo pagamos todos. Bueno, obviamente. En realidad ¿Usted lo cree que paga lo van la a caja pagar de la ellos? provincia, pero las provincias siempre tienen déficit y después aparecen negociando sus votos y demás y nosotros vamos y lo... Pero yo le quería preguntar algo. Digo, porque- esa es una reforma importante, que yo creo que además le haría muy bien al país, sería, si usted quiere, muy progresista. Sin privilegio. López Murphy progresista. No, eso lo quiero decir para que se entienda. Es una reforma que tiene reglas modernas de igualdad ante la ley. Lo que derogó la Asamblea del año 13 no lo repongamos. Muy Los bien. brazones y los privilegios. Vuelvo, usted dice de la desconfianza de los mercados y demás, pero en realidad este paquete de emergencia está haciendo bajar el riesgo país. ¿No cree que también aspira a generar confianza en los mercados financieros, en los acreedores, en el fondo? Si usted me dice si quitarlo, las correcciones al régimen previsional crea más recursos para pagar las deudas, es verdad. Eso es cierto. Nosotros creemos que hay cosas en el paquete Eso es verdad. O fondo sea, monetarista, si Ricardo. usted me dice, no, si usted me dice que esta corrección sobre y usted baja el gasto previsional, eso le da más espacio para poder cumplir con el endeudamiento del país. Y no solo eso, López Murphy, además del tema previsional, el tema, por ejemplo, de las retenciones le aportaría eventualmente 300.000 millones de pesos más y cada uno de los puntos, por ejemplo, del impuesto del 30% a las transacciones en moneda extranjera es otro paquete de plata muy importante, digamos, que es por lo menos los puntos que se conocen de lo que se está discutiendo ahora en el Parlamento, son de generadores de muchos recursos, de mucha plata, de mucho dinero. Para el Estado y si usted quiere para afrontar los compromisos del Sí. Estado. Yo creo que el sector más productivo de la sociedad, el que genera la prosperidad, si usted le pega un mazazo como el que se le ha pegado, es muy difícil que eso genere recuperación. Es muy difícil que usted espere que puedan crecer las cosechas, que se pueda invertir bajo un aumento enorme. Piense una cosa, una retención del 33%. Si hubiera dólar libre es una cosa. Con el dólar marginal a 80 y el precio de la soja, el dólar soja a 40, la retención cuando hay brecha no es el 33, es el 50. Entonces nosotros estamos sometiendo al sector productivo a un mazazo de una magnitud extraordinaria. Gustavo, me queda pocos minutos. Ricardo, Gustavo. Usted es radical, ¿no? Y uno lo escucha a usted criticar estas medidas, escuchaba hoy en el Congreso a la oposición criticar las medidas y después uno se encuentra con una verdad que está instalada, que la realidad muchas veces la termina confirmando, que dice, los gobiernos radicales o sus aliados producen incendios que el peronismo viene a apagar. Bueno, primero, yo he dejado la UCR hace 18 años. Sí. O sea, en marzo... No, pero creo que la pregunta era el Mi formación sentimiento fue radical. El sentimiento No, radical es que lo verdad, apuntaba ahí la no pregunta. cuando lo digo es para que no nos confundamos. Yo me llamo Ricardo Hipólito. Bien. Se puede imaginar que vengo de una tradición. No Juan Domingo, nos quedó claro. No, es claro. Entonces digo, yo además estoy orgulloso de esa Está bien, historia. pero y esa estoy orgulloso de por qué esa pasó. verdad, ¿está constatada por la realidad o no? ¿Usted la discute? No, yo creo que hay circunstancias, a veces muy adversas, que le pueden tocar a un gobierno. Por ejemplo, Pero siempre han tocado... pero vamos por, yo voy a hacer las distinciones del caso. A fines de la década del 90, Argentina recibió un tsunami, la crisis asiática, que derrumbó a la mitad los precios de las commodities, la crisis rusa que cerró los mercados de capitales, la brutal devaluación brasileña, y eso produjo una contracción de la capacidad de generación de recursos de Argentina dramática. Eso induce la crisis y
seguramente el gobierno electo en ese momento no estuvo pero ¿por qué con la para que quedan de enfrentar el caso. Esa no es la circunstancia hoy. Fíjese hoy cuál es la circunstancia. No por el mérito del gobierno anterior, a lo mejor por sus propias torpezas, pero la Argentina hoy está en equilibrio en cuenta corriente. No está con un déficit enorme en sus cuentas externas. A ver, Ricardo, queda un minuto. Hemos logrado que nuestras ventas al exterior cubran no solo nuestras compras, sino nuestros servicios. La economía está, si usted quiere, sobreajustada. Bien, Ricardo, última pregunta. Queda un minuto. A ver, Úrsula, queda un minuto. Usted hace unos minutos decía que hay que hacer todo el mal de entrada antes de discutir. Dije. Cuando Maquiavelo dice, haga todo el mal de entrada, por eso el mazazo tan fuerte al comienzo. ¿Este paquete de medidas es todo el mal posible que se puede hacer o después de una supuesta aprobación hay que esperar más ajuste? Mire, yo creo que es un programa que a mí obviamente no me gusta, no es el programa que yo auspiciaría. A mí me parece que el programa tendría que ser más balanceado, habría que tomar, digamos, por ejemplo, me parece que todo el segmento político debería hacer un esfuerzo enorme de saneamiento. Habría que ajustar por ahí. Yo creo que el sistema político argentino gasta de una manera espectacular. Nuestras legislaturas gastan 15 veces las equivalentes del resto del mundo. Eso a mí no me parece razonable. Está de acuerdo Ricardo, con el terminamos. Gracias. Gracias a usted. Gracias, Ricardo López Murphy. Fuerte lo que dijo. A ver, imágenes del Congreso. Sigue debatiéndose en la Cámara de Diputados este proyecto de emergencia económica y de solidaridad social. Está hablando... Paula Oliveto. Paula, la amiga tuya. Sí, ¿no está siempre en el programa con Babi? No, es Silvina Martínez. Ah, ¿no es Pablo Oliveto? No, es Pablo. Estaba convencido que Pablo Oliveto era Silvina Martínez y Silvina Martínez era Pablo Oliveto. Bueno, nosotros nos vamos. Ya vienen Animales Sueltos. Nos reencontramos mañana a 21:30. Intratables. Chao, gracias.